ya estamos conectadas para un día más, un viernes más de Mujeres con Esencia. Estamos conectadas aquí, ya tengo a las mujeres aquí en Jitsi Meet, y tengo también el gusto de saludarte a través de Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente, estamos teniendo esta reunión en 2 plataformas, y me da mucho gusto poder alcanzar y llegar hasta tu casa, llegar hasta tu hogar, y sobre todo darte las gracias porque te tomas el tiempo de conectarte a esta reunión de Mujeres con Esencia. Si ya estás conectada en Facebook, comparte el enlace con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanas, para que se puedan unir con nosotros. Y bueno, pues estamos a punto ya de iniciar nuestro estudio. No sé, no tengo aquí a la mano para ver cuánta gente hay conectada. Ya tenemos algunas personas conectadas en Facebook, saludos. Tengo también algunas personas conectadas aquí en Jitsi Meet, saludos a las que ya están conectadas. ¿Y qué te parece si iniciamos con una oración para darle la gloria y exaltar al Rey de Reyes? Y empezamos nuestra reunión del día de hoy, que como siempre es muy interesante profundizar en la palabra de Dios, porque esto trae beneficios para nuestra vida. Así es que vamos a orar. Padre precioso, gracias por este día, te damos la gloria y la honra. Gracias por tu presencia que es permanente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, no nos abandonas, porque eres nuestro pastor, nada nos faltará, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias porque podemos tomar la palabra que bendice nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, y podemos así de esta manera vivir en la plenitud que tu Hijo Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque tu Espíritu Santo ha sellado nuestro espíritu vuelto a nacer, y ahora tu Espíritu nos revela todas las cosas, Señor, cuando nosotros vamos a tu palabra. Gracias por la palabra del día de hoy, y gracias te doy muy especialmente, Señor, por la gente que está conectada. Gracias por esas mujeres que cada viernes toman la decisión de tomar tu palabra, de llenarse de tu palabra y de aprender más de ti, Señor. Porque tu palabra dice en Filemón 1:6 que de acuerdo a que de la manera en que conozcamos más de todo el bien que ya está dentro de nosotros, nuestra fe va a ser eficaz. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, aquí tengo en Jitsi Meet tengo a algunas mujeres, y aquí si me volteo, si ven que la cámara se voltea y estoy de lado, no se preocupen, estamos batallando un poquito con la cámara de aquí de la aplicación. No se mortifiquen si me ven de ladito, sí me doy cuenta, pero a veces no tengo tanto el tiempo y todo para estarle volteando. Entonces, si me quedo volteadita, pues lo importante es escuchar el mensaje. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema, como siempre, muy interesante, porque la palabra de Dios siempre tiene un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de armonía, un mensaje de esperanza y un mensaje sobre todo de fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que hoy tú que estás conectada en esta transmisión, en este enlace, vas a estar escuchando la palabra, y la palabra va a estar fortaleciendo la fe en tu corazón, para que tu mente, tus pensamientos puedan ser renovados de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, pues hoy como todos los viernes que compartimos la palabra, pues yo quiero recordarte que la palabra de Dios tiene todas las respuestas para nuestra vida. Si tú le preguntas a los cristianos, a cualquier cristiano, y le dices le preguntas que cómo esa persona puede conocer el plan de Dios, el propósito de Dios para sus vidas, cómo podemos conocer la voluntad de Dios, y te van a decir que es en la palabra. Pero tristemente hay muchos cristianos que, aunque saben que las respuestas de Dios para nuestra vida están en la Biblia, hay mucha gente que no cree que esa palabra pueda resolver sus problemas.
si tienen problemas en el trabajo, si tienen problemas en su familia, si tienen problemas, no sé, en su matrimonio. Y entonces mucha gente, vamos a decir así, que no le dan el valor que debe de tener la palabra o lo que vale la palabra, para valorarla de tal manera que podamos creer totalmente que la palabra de Dios tiene la respuesta para cualquier problema que podamos enfrentar en la vida. Cualquier problema, cualquier situación, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y a través de la palabra, por ejemplo, a través de la palabra podemos aprender cómo tratar a la gente. A través de la palabra de Dios podemos adquirir sabiduría en un empleo, por ejemplo, si alguien tiene un cargo de autoridad, o simplemente para poderse relacionar con las personas de su trabajo. Alguien que es, por ejemplo, tímido, que es introvertido, que no está tan acostumbrado a socializar. La palabra de Dios nos hace capaces para saber cómo tratar con la gente. Si tú eres una persona que está en un lugar de influencia, la palabra de Dios te puede dar sabiduría para que tú puedas desempeñar con éxito ese puesto en el cual estás, en el cual Dios te dio. Igualmente, para tratar asuntos familiares, la palabra de Dios te da la sabiduría. Para tratar asuntos matrimoniales, la palabra de Dios te da sabiduría. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, tiene toda la información útil. La misma palabra dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, dice, ¿qué más dice? Para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, para que el hombre de Dios sea capaz de hacer todas las buenas obras. Y cuando habla de todas las buenas obras es que podamos vivir la vida plena que Dios nos regaló a través del sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. El viernes pasado estuvimos viendo un tema muy interesante, porque le pusimos como título a la clase o a la reunión del viernes pasado: escúchalo a Él oír. Y estuvimos hablando cuando el Señor Jesucristo había tomado aparte de sus discípulos y había subido al monte. ¿Te acuerdas que hablamos de los montes? Cuando la presencia de Dios se manifestaba en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, que había truenos, relámpagos, había todo ese ruido de la voz de Dios dando los mandamientos para el pueblo, y entonces el pueblo estaba asustado y no se quería acercar a la presencia de Dios. Pero cuán diferente era ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se transfigura en el monte delante de sus discípulos y aparecen Moisés y Elías, y se oye una voz de Dios que le dice a Pedro: a Jesús oír. Estaban Elías y Moisés en visión, y ellos representaban la ley y los profetas que habían en el Antiguo Testamento, habían estado hablando precisamente de la aparición del Mesías. Y entonces el Señor, la voz de Dios, les dice: mi hijo, en él me complazco, así es que escúchenlo a él. Y eso estuvimos hablando el viernes pasado, de cómo es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Y también vimos que para escuchar la voz de Dios, la escuchamos a través de su palabra, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ampliar un poquito nuestra perspectiva con respecto a cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, porque yo quiero que tengas una perspectiva más amplia. Cuando tú haces esto, cuando tú lees la Biblia, cuando meditas en la palabra, cuando estudias la palabra de Dios y estás ahí en la palabra de Dios, déjame decirte que Dios mismo te está hablando a ti. Dios mismo está dirigiéndote a ti mismo y te está diciendo esas palabras que tú estás leyendo. Entonces, cuando nosotros entendemos y vemos la palabra de Dios con esta perspectiva, no estoy leyendo un libro y estoy adquiriendo solamente conocimiento mental, porque el conocimiento mental solamente me lleva a tener una fe
natural, una fe mental y no una fe sobrenatural. Entonces necesitamos entender que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios mismo me está hablando. Dios mismo se está dirigiendo a mí. Cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada te faltará, Dios mismo me está diciendo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y te fijas cómo cambia la perspectiva de cómo vemos la palabra de Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a ver la palabra de Dios como Dios mismo hablándonos a nosotros, Dios mismo escribiéndonos a nosotros mismos, poniendo nuestro nombre, haciéndolo personal, entonces el valor que tiene la palabra de Dios va a estar siempre presente en nuestras vidas, y en ningún momento vamos a menospreciar la palabra o a no darle la importancia que la palabra tiene para nuestra vida. Y es como cuando se falsifica un billete. Dicen por ahí la gente que por ejemplo, que trabaja en los bancos, en las tiendas de conveniencia y todo eso, que reciben mucho dinero, y no sé si te ha tocado ver que pasan un marcador con algunas características sobre el billete, y de esa manera pueden identificar si el billete es falso o es el verdadero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay billetes falsos. Entonces la gente que debe de reconocer la veracidad de un billete, la entrenan. Fíjate cómo la entrenan. No la entrenan diciéndole o enseñándole las cosas, cómo se puede falsificar un billete. Le enseñan entrenándola para saber cómo es el billete verdadero. Es decir, le enseñan cuánto pesa el billete, la textura del billete, las características del billete verdadero, su color, su textura, sus leyendas. Todo lo que tiene que ver con el billete verdadero es lo que esas personas deben de conocer, para que cuando venga un billete falso, ellas puedan identificar inmediatamente el falso. Ellas saben luego por la textura, por ciertas cosas que aprenden, cuando el billete es falso. De la misma manera, si nosotros a través de la Biblia nos familiarizamos tanto con Dios, se nos hará fácil distinguir las mentiras del diablo, las mentiras que el diablo quiere traer a nuestras vidas. Inmediatamente vamos a poder desecharlas y reprenderlas. Esto es sumamente importante, porque cuando nos familiarizamos con Dios, con su palabra, conocemos sus principios, conocemos sus estatutos, conocemos sus verdades, conocemos sus promesas y que ya están en nosotros, conocemos que su Espíritu Santo ya selló nuestro espíritu, conocemos sus planes y propósitos para mí, conocemos que Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios para nosotros son de bien, que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esta palabra, este versículo de Jeremías 29:11, si tú lo conoces bien y lo conoces bien e indagas y profundizas en lo que dice Jeremías 29:11, que dice mis pensamientos, porque mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. Entonces tú vas a poder entender, bueno, ¿a qué se refiere cuando dice de bien? Pues a todo el bien que Jesús ya nos dio a través de su sacrificio en la cruz, en el Calvario. Entonces, qué impresionante es que así como la gente, para identificar un billete falso no conoce el falso, sino conoce el verdadero, así tú y yo, para identificar las artimañas del enemigo, para identificar la incredulidad, para identificar aquellas acechanzas del diablo, necesitamos estar totalmente familiarizados con la palabra de Dios, con Dios a través de la palabra. Y si ahora tú sabes que cada vez que vayas a la Biblia es Dios quien te está hablando, y cuando lees el Salmo 91 que dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es Dios mismo que te está diciendo, oye, tú vives bajo mi sombra, estás bajo mis alas, nada te va a pasar.
Y entonces esta manera de ver la palabra de Dios, de ver a Dios a través de la Biblia hablándote, cambia las cosas y te posiciona en un lugar de tener esa confianza plena en Dios por lo que está escrito en su palabra. Sí, la Biblia dice que Dios, en Juan 3:16, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos da una confianza. Y entonces nosotros empezamos a indagar y empezamos a profundizar en la palabra, nos empezamos a familiarizar cada vez más con Dios, con lo que Dios nos habla, con los deseos de Dios. Así es que cuando vengan adversidades a tu vida, no las aceptes, inmediatamente reconoce que ese no es el plan de Dios, inmediatamente sigue en la palabra, para que la palabra te siga mostrando la respuesta, el camino, la sabiduría y lo que Dios ya te dio a través de Jesús. Así es que nosotros ahora, como hijos de Dios, como cristianos nacidos, como creyentes nacidos de nuevo, vivimos por la palabra. La palabra de Dios es nuestra vida, es nuestra paz, es nuestra salud, es nuestro bienestar total, es Dios hablándonos, es Dios manifestando con su propia personalidad, su amor, su naturaleza de paz, su naturaleza que es amor, luz. Dice la Biblia que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Así es que cualquier cosa diferente a la luz, diferente a lo que produce la luz, no viene de parte de Dios, por lo tanto no lo podemos aceptar, no lo podemos aceptar en nuestras vidas. ¿Sabes que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto por la mano de Moisés, el pueblo de Dios iba directo, dirigiéndolos Moisés por supuesto, iba directo hacia una tierra que Dios les había prometido, que se llama Canaán? El pueblo salió de la esclavitud de 430 años en Egipto con una mentalidad de esclavos, porque habían estado 4 generaciones ahí en Egipto como esclavos, maltratados, pasando penumbres. Dice la palabra de Dios que Dios escuchaba el clamor del pueblo de Israel en Egipto a causa de la esclavitud, y Dios levanta a Moisés como el libertador de Israel. Y entonces el pueblo sale de Egipto, pero lo tremendo es que el pueblo de Israel sale con una mentalidad dañada, con una mentalidad que por 400 años les habían enseñado que no tenían valor, que nada más servían para trabajar, que no tenían derechos a nada, que no tenían ni siquiera derecho podían perder su familia por causa de una deuda, etcétera, etcétera. O sea, la esclavitud era algo terrible que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. Con esa mentalidad salen al desierto rumbo a la tierra de promesa, donde Dios lo que quería lograr a través de su palabra y a través de todo lo que les hablaba durante todo este proceso, era que el pueblo de Israel cambiara su forma de pensar y de una vez por todas dejaran atrás esa mentalidad de esclavitud. Pero todos ya no sabemos la historia, que el pueblo de Israel batalló en cambiar esa manera de pensar y constantemente se quejaban cuando estaban en el desierto, y se quejaban, de tal manera que la generación que entró a la tierra prometida después de 40 años no fue la que salió de Egipto, fue una nueva generación que nació en el desierto. De hecho, fíjate, esa generación que entró a la tierra prometida no estaba circuncidada bajo el pacto que Dios les había dado desde Abraham. Esa generación que entró tuvo que ser circuncidada por Josué antes de entrar a la tierra de la promesa. Con esto estamos confirmando que la generación que entró a Canaán era una generación que nació en el desierto y no estaba circuncidada, tuvo que ser circuncidada como parte del pacto que Dios tenía en aquel tiempo con Abraham y con Moisés, y entonces pudieron entrar. Pero entonces el pueblo de Dios vivió en el desierto destrucción, vivió en el desierto cosas muy tremendas que ellos estuvieron
experimentando ahí porque tenían esa mentalidad de esclavos y no le creían a Dios a través de lo que Moisés les exponía. Y entonces ellos tenían todos los recursos, porque tenían todos los recursos, había alimento diario, el alimento no les faltaba, el maná caía del cielo todos los días, eran como unas hojuelas que caían en la tierra, y esas hojuelas tenían la característica de tener todos los nutrientes que ellos necesitaban. Entonces tenían el alimento diario, no tenían que sembrar ni nada, ellos caía el maná y el maná era su alimento. La ropa y el calzado no se desgastó durante el desierto. Ellos tenían bien cuidada su ropa por el Señor. De día siempre Dios puso una nube de protección para que el sol no les fatigara durante el día. Y en la noche Dios levantaba una columna de fuego para que fueran resguardados de las fieras, de los animales, y aparte para que tuvieran calor, porque en la noche en el desierto el clima es muy extremoso, durante el día hace muchísimo calor, pero en la noche hace muchísimo frío, bajan mucho las temperaturas. Entonces la protección de Dios, los recursos de Dios ahí estaban, y el pueblo de Dios no se perdió, o sea, no fracasó en su intento de llegar a la tierra de la promesa porque le faltaran recursos, sino que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento del poder de la palabra de Dios para transformar sus vidas. Ellos no pudieron renovar su entendimiento porque no conocieron. Dice la Biblia, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de qué, del poder transformador de la palabra de Dios. Ellos menospreciaron muchas veces la palabra, menospreciaban, y ellos solamente anhelaban lo que veían delante de sus ojos, lo que no tenían delante de ellos, la escasez que estaban viviendo aparente, porque como ahorita dijimos, tenían lo que necesitaban para estar en el desierto y llegar a la tierra de la promesa, donde ahí en la tierra de la promesa iba a fluir leche y miel, y había grandes bendiciones en esa tierra. Pero en el desierto Dios no les limitó los recursos. Dios tenía todos los recursos sobre el pueblo de Israel para que pudieran llegar a la meta, mas ellos, por falta del conocimiento del poder de la palabra, no permitieron que su mente fuera renovada, y por lo tanto sus vidas no pudieron ser transformadas. Y qué triste que esas generaciones quedaron ahí en el desierto. ¿Sabes qué? Ahí esa generación que salió de Egipto y que no entró a la tierra de la promesa, ellos mismos marcaron su futuro, y ellos mismos, a través de no permitir y no obtener el conocimiento del poder transformador de la palabra en sus vidas, ellos mismos se limitaron y ellos mismos pusieron un estorbo. Por eso es tan importante que tú y yo estemos dándole ese valor a la palabra, honrando la palabra de Dios. Por eso te dije al principio que cuando tú lees la palabra es Dios mismo hablando contigo. Esto trae un valor muy importante para la palabra de Dios, y para que nosotros podamos entender y conocer y creer en el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Así es que como ellos no permitieron que la palabra les renovara y ellos mismos pusieron un estorbo a su futuro, aunque en Jeremías Dios había dicho, los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal. Así Dios nos dice ahora, porque la palabra está escrita para todas las generaciones, y Dios nos sigue diciendo en Jeremías, porque mis planes para ti son de bien y no de mal. ¿Qué sucede entonces con la vida de los cristianos? Que necesitamos entender que nuestro futuro está en la palabra de Dios. Si nosotros entendiendo este principio, esta verdad de Jeremías 29:11, la abrazamos, y entonces aprendemos y conocemos lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz, y que todo ese beneficio ya está depositado en nuestro espíritu, entonces ahora nosotros podemos decir, wow, tenemos todo dentro de nosotros. Tenemos, como el pueblo de Israel en aquel entonces tenía todos los recursos, tú y yo tenemos todos los recursos ya depositados en nuestro espíritu. Cuando el Señor Jesucristo
se sacrificó por nosotros en la cruz y Él resucitó, fue clavado en la cruz y resucita, en ese momento esa obra de redención nos trajo su plenitud. Esa plenitud ya nos fue dada, por eso dice la palabra en Juan, dice, de su plenitud tomamos todos. Esa plenitud ya se encuentra en nuestro interior. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud de Jesús, la plenitud de Dios ya radica ¿en qué parte? En tu espíritu. Y ahí en tu espíritu que volvió a nacer, se selló con el Espíritu Santo de Dios. La plenitud está en tu espíritu. ¿Qué es la plenitud? Todo el bien, todo lo que tiene la casa de Dios está depositado en tu espíritu. Entonces, esta que te estoy diciendo, esta verdad, este principio de que todo el bien ya nos ha sido dado en nuestro espíritu, que es su plenitud, que ya mora dentro de nosotros, nos hace tener gozo y alegría y nos permite emocionarnos y gozarnos, porque sabemos que la vida de Dios ya está dentro de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Renovar nuestra mente para que la fe y para que toda la plenitud de Dios que está dentro de nosotros fluya en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro cuerpo a través de la fe. Y yo sé, vivimos en un mundo que es un mundo caído, donde la palabra dice en Juan 10:10 que en el mundo hay aflicción. Pero el versículo de Juan 10:10 no se queda ahí. Mucha gente se enfoca mucho en la primera parte del versículo. En el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo lo dijo. Pero cuando Jesús dice en el mundo tendréis aflicción, Jesús no está diciendo yo les voy a mandar aflicción. No, dice en el mundo hay aflicción, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces el mundo lo que genera, lo que da por la incredulidad que se mueve en el mundo, por los pensamientos humanos y razonamientos humanos que gobiernan el mundo, y aún pensamientos de tinieblas, de incredulidad, de enfermedad, de tragedias, de muerte, de escasez, de pobreza, de poder, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos que están en el mundo, lo que quieren traer a lo que traen al mundo es aflicción. Pero el versículo de Juan 10:10 no se detiene ahí. Dice Jesús, pero confiad, pero confiad, pero confiad ¿en qué? Dice Jesús, yo he venido y he vencido al mundo. Y entonces cuando tú captas esta verdad, no te quedas en la primera parte. Bueno, es que, pues es que me pasó esto porque en el mundo hay aflicción. Pues es que me pasó lo otro porque en el mundo hay aflicción. No, nosotros debemos estar posicionados en la segunda parte. Jesús vino y venció esta aflicción que quiere traer el mundo a mi vida. Pero alto, yo soy de una nueva especie, mi espíritu ha sido recreado de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Ahora yo tengo redención eterna. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Así es que aflicción, no te permito que sigas adelante en mi vida, porque Jesús me rescató, me redimió y Él ha vencido al mundo. ¿Y sabes qué más dice la palabra? Dice en otro versículo, y lo que vence al mundo es nuestra fe. Si Jesús ya nos dijo, yo he vencido al mundo, y nosotros creemos en la obra redentora de Jesús y tenemos la misma fe de Jesús en nosotros, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te fijas cómo podemos ir entrelazando todos los versículos. Por eso es muy importante tener la palabra de Dios en nuestra vida, porque los recursos ya los tenemos adentro. La plenitud, fíjate, tenemos en nuestro espíritu la vida eterna, el perdón de los pecados, la redención. Ya fuimos rescatados, ya fuimos sanados físicamente y emocionalmente y mentalmente. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestro espíritu, tenemos su sello. Ya ese sello hace un papel muy importante en nuestro espíritu. Ese sello guarda nuestra parte espiritual para que nada de lo que está en el alma y en el cuerpo afecte nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está sellado. Ahora
con todos estos recursos que tenemos en nuestra parte espiritual, a través de la fe, que viene por la palabra de Dios a mi corazón y renueva mi mente, entonces yo desato lo que está dentro de mí. Entonces, no es por falta de recursos que un cristiano no pueda vivir la vida plena, porque los recursos ahí están. Y fíjate que esto es muy importante poderlo captar y abrazar y creer, porque muchas veces como cristianos hemos creído que no tenemos suficiente fe, o que nos falta hacer más cosas con respecto a la iglesia para alcanzar algunas metas, o que tenemos que cumplir con ciertas exigencias que uno mismo se pone, que ha creído incorrectamente, y entonces uno cree que porque nos faltan ciertas cosas no tenemos los recursos de Dios, pero los recursos de Dios ya los tenemos por causa de creer en el sacrificio de Jesús y en su obra redentora. A través de la fe, tú recibiste todo ese bien. Todos los recursos ya están dentro de ti, ya moran en tu espíritu. Entonces ahora no se trata de que nos falte algún recurso. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos su palabra, tenemos todo esto que te estuve diciendo ahorita, la salvación, que en el original, en el griego, quiere decir sozo, y que quiere decir no solamente perdón de pecados y vida eterna, sino que quiere decir prosperidad, libertad, restauración, gozo, alegría, armonía, etc. Todo eso es sozo, es salvación, y eso ya fue depositado en nuestro espíritu. Entonces no es por falta de recursos, pero sí puede ser por falta de conocer los recursos que ya tenemos dentro de nosotros. Una persona que no sabe, tal vez un cristiano que acaba de nacer, un cristiano recién nacido, tal vez no conoce mucho la palabra, y él no sabe todavía que por las llagas de Jesús él ya fue curado. Él ha entendido solamente que por el sacrificio de Jesús fue perdonado, pero tal vez no ha entendido y no ha creído porque no conoce todavía la palabra donde dice que por las llagas de Jesús ya fue curado. Por eso es importante que él siga avanzando en la palabra, porque va a descubrir en la palabra de Dios todo el bien, todo el beneficio de ese sacrificio redentor. Entonces, cuando esa persona conoce todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios de la redención, todos los beneficios de la plenitud de Dios que ya está dentro de nosotros, entonces empieza la fe a ser eficaz y empieza a manifestarse en lo natural lo que ya nos fue dado en nuestro espíritu. Así es que podríamos decir entonces que nuestro futuro depende de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para nuestra vida victoriosa se encuentra en la palabra de Dios. Oí un testimonio de un pastor. Él tiene un ministerio muy grande en Estados Unidos, y hace años él necesitaba, se querían cambiar, creo, de local, o querían construir ya su iglesia, y entonces él necesitaba millones de dólares para hacer ese edificio, para comprarlo. No me acuerdo si lo iban a comprar o lo iban a construir. Entonces este hombre, lo primero que se le vino a la mente, y es por el razonamiento humano que hay en este mundo, dice, pues pide un préstamo al banco. Entonces pidió un préstamo al banco, pero el banco no le respondió la autorización del préstamo. Se estuvo atrasando muchos meses, que cuando empezó este pastor a ver el atraso de la respuesta del banco, él entendió y dijo, bueno, voy a buscar en la Biblia la sabiduría de Dios con respecto a esta situación. El banco no me está dando el dinero, y yo entiendo de parte de Dios que Dios me está llevando a adquirir esa propiedad. Entonces empezó a buscar versículos que hablaban de la prosperidad, de la provisión de Dios, sobrenatural, y empezó a empaparse, y empezó a llenarse, y empezó a declarar esos versículos, y cuando estaba él estudiando días y días y semanas esto, dice que el Señor le habló y le dijo, yo ya tengo el recurso para que tú compres esa propiedad. Le dijo, pues es que el banco no me da el préstamo. Le dijo, no es a través del banco, es a través de tus colaboradores. ¿Cómo? Dijo, sí, a través de la gente que colabora con tu ministerio, tú vas a poder comprar
ese edificio. Y entonces él tomó esa fe porque escuchó a Dios hablándole, y él ya tenía la palabra de Dios en su corazón, esa palabra que ya estaba en su espíritu, pero él la trajo a su corazón y a su mente, y entonces de esa manera ellos pudieron adquirir ese edificio y poder adquirirlo sin deudas, pudieron pagar todo el costo de ese edificio. Entonces, todo lo que necesitamos para nuestra vida de victoria está en la palabra de Dios. Yo creo que nosotros mismos nos hemos subestimado y nos hemos puesto en una posición de vernos como incapaces de lograr muchas cosas, porque yo creo que todavía nos hemos visto mucho con la perspectiva humana, y tal vez hemos visto nuestra vida con una perspectiva basada en nuestras experiencias pasadas, en cosas que nos han ocurrido, o en cosas que no he alcanzado, o en cosas que sí alcancé de determinada manera, y esto a veces provoca que nos detengamos. Por eso es muy importante quitar estos estorbos, quitar estos límites que nos han estado deteniendo para tener la vida victoriosa que Dios nos puso enfrente, o ya nos puso dentro. Porque yo muchas veces me pongo a pensar, ¿el plan de Dios para todos es igual? Dios no escogió, pienso yo, Dios no dijo, tal persona va a tener más bendición que tal persona va a tener más fe que tal persona. Dios nos dio a todos a Jesús. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos dio a todos la misma medida de fe. Todos tenemos la fe necesaria para la victoria. Todos, la fe también es parte de lo que ya está dentro de nosotros en nuestro espíritu. Entonces, todos tenemos los mismos recursos, tenemos la palabra, todo lo que estuvimos hablando ahorita, la fe. ¿De qué depende entonces? De qué tanto valoremos la palabra y qué tanto la pongamos delante de nosotros, en nuestros ojos, en nuestro corazón, y qué tanto la estemos declarando, y qué tanto estemos permitiendo que la palabra suba a nuestro entendimiento y lo renueve, y qué tanto estemos permitiendo que Dios nos amplíe la perspectiva, y qué tanto estemos disponiendo nuestro oído a escuchar su voz, y qué tanto estemos caminando en su voluntad, en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Así es que todo lo que necesitamos, lo vuelvo a repetir, para nuestra vida de victoria se encuentra en la palabra de Dios. Y mira, vamos a ir a una escritura, 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también, esto es muy importante, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu a nuestros corazones. Y el que nos confirma, bueno, ya lo leí, el que nos confirma y nos ungió, nos ha dado las arras del Espíritu a nuestros corazones. Ok, fíjate, aquí este versículo de 2 Corintios 1, 20, 21 nos dice algo muy tremendo. Dice, todas las promesas, todas, no algunas, no las que crees que te mereces, no las que crees que te has ganado, porque tú y yo no nos merecemos nada ni nos hemos ganado nada. Todo lo ganó Jesús, y el único merecedor de todo, porque es el único justo, es Jesús. Pero a veces en el pensamiento religioso podemos creer que las promesas que nos hemos ganado o las promesas a las que tenemos derecho son las que podemos disfrutar. Pero dice aquí 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Jesús, sí y amén. Es decir, son sí y son sí. No hay condición, no hay pretexto, no hay excusa. Dios nos dice, estas promesas sí son para ti y estas no son para ti. No, dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Y luego dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿para qué? Para que todas las promesas que Él nos ha dado puedan ser parte de nosotros y podamos vivirlas. Dice, ese Dios
que nos ungió y nos confirmó, nos selló con su Espíritu Santo. Y este sello del Espíritu Santo es algo poderoso y extraordinario, porque ahí en nuestro espíritu, sellado por el Espíritu Santo, ahí están resguardadas todas las promesas de Dios en Jesús. Está resguardado todo, pero no resguardado como para no disfrutarlo, al contrario, resguardado quiere decir para que nada le afecte, para que tú puedas tomar esos recursos de tu espíritu y los uses para tu bien. Así es que ya no hay nada que nos pueda limitar. Nosotros mismos, poniendo la palabra delante de nosotros, podemos entender un futuro para nosotros diferente, un futuro de gloria. Y tal vez ahorita tú en un panorama natural, tú solamente ves muy corto, pero el Señor nos está diciendo ahora, amplía tu visión. La Biblia dice en Isaías, amplía el sitio de tu tienda, ensancha tus estacas, extiéndelas porque el Señor tiene gran bendición para nosotros. Entonces necesitamos ensanchar nuestro corazón, porque dentro de nosotros ya está todo el bien. Ahora, ensanchar el corazón significa tener una expectativa de bien, una intensa expectativa, un gozo de saber que el bien de Dios que ya está dentro de ti se va a manifestar en tu vida a través de la fe y a través de meditar la palabra, a través de desatar ese poder transformador de la palabra de Dios a través de la fe que nosotros podemos ejercitar, a través de la eficacia de la fe que Dios ya puso en nosotros. ¿Sabes qué? Para que una persona pueda nacer de nuevo, esa persona necesita fe. Ninguna persona puede nacer de nuevo sin la fe. Y sabes que Dios a todos nos dio una medida de fe para que aquella persona que oiga la palabra de salvación ya tiene una medida de fe para poder recibir la salvación. Fíjate el amor de Dios sobre la humanidad, el amor de Dios sobre nosotros, que a todos nos ha dado una medida de fe para que cuando tú escuches una palabra de la Biblia, una palabra de Dios, y sabiendo ahora que es Dios mismo quien te está hablando, ahí ya está la medida de fe perfecta en tu espíritu para que tú creas la palabra, te apropies de esa palabra y vivas esa palabra en tu vida y puedas seguir adelante en la victoria. Solo la palabra de Dios puede hacer que conozcamos la voluntad de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios a través de un libro que leamos. No podemos conocer la palabra de Dios a través de que una persona me diga cuál es la voluntad de Dios. La misma palabra de Dios nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios. Y mientras más conozcamos la voluntad de Dios, entonces cuando el diablo quiera venir con una mentira, tú vas a estar tan fortalecido que vas a identificar esa mentira del enemigo, vas a identificar cuando es tu razonamiento humano, vas a identificar cuando el diablo quiere venir con incredulidad, vas a identificar cuando el diablo te quiere levantar temor, vas a identificar cuando el enemigo te quiera decir una mentira. Acuérdate que el diablo es padre de mentira. Y entonces, como tú estás conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia, vas a identificar inmediatamente las artimañas del enemigo y vas a desechar todo esto. Fíjate, Isaac, nuestro hijo, claro que todos vivimos situaciones en la vida, vivimos en un mundo terrenal, donde estamos también en este mundo conectados con los sentidos naturales, y claro, suceden cosas, pero hay algo que Isaac, mi hijo, dice, yo no dejo que nada de lo que pase me quite el gozo que el Señor ha puesto en mi corazón, el gozo de la salvación. Entonces, claro, podremos vivir situaciones en lo natural, pero si tú conoces la palabra de Dios y su naturaleza, y lo que Dios te dio a ti en tu espíritu, y que todas las promesas son en Jesús y amén, entonces nada de lo que pase, que por ejemplo a nosotros nos acaban de atropellar a nuestro perrito que teníamos y se murió, puedes tal vez otra persona haber tenido un accidente o haberse enfermado de repente, o haber perdido un trabajo, o haber
perdido algo que tú apreciabas mucho. No dejes que nada te robe el gozo de la salvación. Pero esto solamente es posible cuando tú estás completamente relacionada, familiarizada con la voluntad de Dios a través de su palabra. Miren, Juan 8, 31 y 32. Vamos a leerlo. Acompáñame por ahí a Juan 8, 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios nos libera de las mentiras del diablo. Y el diablo no va a venir a presentarse físicamente y se va a manifestar de alguna manera tenebrosa. Bueno, pues si se presenta él tal cual es, yo creo que la mayoría de las personas pues lo van a reconocer, o lo reconocen, saben que es él. Pero el diablo tiene artimañas, y el diablo es sutil, y entonces el diablo, él va a querer mentirnos, pero no directamente, sino a través de cosas sociales, a través de la política, a través de movimientos culturales que le llaman a lo bueno malo, y a lo malo le llaman bueno, como muchos movimientos que estamos viendo ahorita, que no voy a decir, pero que tú puedes coincidir conmigo, que hay muchos movimientos culturales que le están llamando a las cosas malas como si fueran buenas, y a las cosas buenas de Dios las llaman fanatismo o las llaman malas. Entonces el enemigo empieza a meterse y a infiltrarse en la vida de la gente, y a veces hasta en la vida de los cristianos que desconocen la palabra de Dios, a través de movimientos culturales que hacen que aceptemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces el diablo viene con todas estas mentiras, pero solo la palabra de Dios nos va a permitir reconocerlas y rechazarlas. Tal vez tú no puedas oponerte contra un movimiento político, pero tú sí puedes ser claro en tu corazón que eso que está decidiendo un partido político no es correcto, y entonces tú no participar en alguna actividad contraria a lo que está establecido en la palabra de Dios, sino al contrario, seguir orando y seguir pidiéndole a Dios que el regalo de la salvación pueda llegar a todas las personas que aún no tienen el regalo de la salvación y aún viven en tinieblas y en oscuridad. Entonces la verdad de la palabra es la única que puede vencer la opresión, la esclavitud de la enfermedad y las cadenas del miedo. Ahorita, cómo se ha extendido en estos 2 años de la pandemia, cómo han surgido cadenas y no digo de miedo, de terror, de ansiedad, de incertidumbre, de inseguridad, de enfermedad. Sabes que la enfermedad es una esclavitud, y el diablo ha venido con esta pandemia a esclavizar al mundo entero, y a que todo el mundo esté bajo la enfermedad de este virus. Pero entonces, si nosotros conocemos la verdad de Dios y conocemos lo que Dios preparó para la humanidad, y que no preparó lo que trae el ladrón, sino que preparó una vida abundante, entonces nosotros podemos como trasladarnos. De hecho, dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Nosotros ya no somos parte de ese reino donde están ejerciendo las tinieblas ese poder, esas cadenas de temor, esas cadenas de miedo, esa opresión de la enfermedad, esa esclavitud de la enfermedad. Ya fuimos rescatados de ahí. Pero un cristiano que no conoce la palabra de Dios puede estar todavía viviendo algunas consecuencias que el mundo está generando para traer aflicción a toda la gente. Así es que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir en victoria. ¿Qué pasa si alguien no busca la verdad en la palabra y le falta conocimiento? Pregunta, ¿qué falta? ¿Qué pasa si alguien no busca la verdad en la palabra y le falta conocimiento? Vamos a ver lo que dice Juan 8, 44 al 47. Juan 8, 44 al 47.
¿Qué pasa si alguien no busca, si un cristiano no busca la verdad en la palabra y le falta conocimiento? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús estaba hablando aquí con los judíos y los judíos, acuérdate que los judíos lo crucificaron. Muchos judíos creyeron en él, pero muchos judíos, como los fariseos, los escribas, los religiosos, crucificaron a Jesús. Entonces Jesús estaba hablando con los judíos que lo querían matar y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, o sea, su padre es el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, el diablo, lo que hay en el diablo es totalmente mentira. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Jesús les estaba diciendo, nadie de ustedes me puede acusar de ningún pecado. Dice, yo sí digo la verdad, ¿y por qué vosotros no me creéis? Está diciendo a los judíos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús estaba diciendo, yo vine a predicarles el año agradable del Señor. Vine a darles vista a los ciegos, buenas nuevas a los pobres. Vine a quitar la opresión. Vine a quitar las cadenas del miedo. Vine a quitar la esclavitud de la enfermedad. Vine a sanar a los enfermos, a los oprimidos. Vine a traer libertad. Soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Vine a traer la redención. Soy del que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento, y los judíos religiosos que escuchaban las palabras y veían las obras de Jesús lo querían matar y le decían, blasfemo, tú estás hablando de parte de Belcebú, tú haces las obras que haces por parte del diablo. Entonces Jesús les dice, yo no he pecado, a mí nadie me puede culpar de ningún pecado, y sin embargo no me creen a mí. Dicen, porque ustedes por su religiosidad, por sus pensamientos equivocados e incorrectos, por no creer la verdad, por no creer la palabra, no son libres, son esclavos de la mentira del diablo. Y el diablo les ha dicho que yo no soy el Hijo de Dios y me quieren matar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede entonces cuando una persona no busca la verdad en la palabra y le falta conocimiento? Bueno, pues va a estar escuchando la voz del enemigo. Y la voz del enemigo ahora es el miedo a las enfermedades, el temor a las enfermedades, el temor a la escasez, la incertidumbre del día de mañana. Tú y yo sabemos como hijos de Dios y como iglesia que nos depara el futuro a nosotros. El mundo no sabe porque el mundo no le conoce, pero tú y yo que le conocemos sabemos qué nos depara el futuro. Y el futuro en las manos de Dios es un futuro brillante, en bienestar total, en salud divina, en armonía, en gozo, en prosperidad. Ese es nuestro futuro, en unidad familiar, en restauración, en restitución. Ese es nuestro futuro porque Jesucristo ya lo vino a ganar por nosotros y ya está dentro de nosotros en nuestro espíritu. Pero el que no conoce la verdad, dice, entonces no es libre para tomar posesión de lo que ya le ha sido dado, aunque ya lo tiene todo en su espíritu. No lo puede poseer porque no conoce la verdad. Por eso es muy importante conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es la fuente de la fe y la fe viene escuchando con nuestro espíritu. Tu espíritu vuelto a nacer necesita oír las palabras de la Biblia, las palabras de Jesús, porque dice en Juan 6:63, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Entonces, tu espíritu vuelto a nacer necesita oír las palabras de Cristo, para que entonces tu alma y tu cuerpo se alineen a lo que ya está en tu espíritu, y todo tu espíritu, alma y cuerpo estén caminando en esa paralelos, estén caminando unidos en el mismo sentir y en el mismo fluir que ya hay dentro de nuestro espíritu. Ahorita, yo creo que con esto termino. Ahorita yo creo que estamos viviendo
un tiempo en el que la gente está procurando más que en otros tiempos fortalecer su sistema inmunológico. Ahorita yo te aseguro que de los que estamos aquí conectados, la mayoría tomamos vitamina C, vitamina D, nos asoleamos porque nos han dicho que son muy importantes para nuestro cuerpo, para nuestro sistema inmune, y estamos teniendo cuidado de nuestra alimentación, tomando esas vitaminas y estamos haciendo todo eso en lo natural. Bueno, déjame decirte que una persona puede hacer todo esto en lo natural, pero si esta persona ignora la palabra de Dios y no vive en la fe, o sea, lo que te quiero decir es que la fe, lo que le produce a nuestro sistema inmune es mucho más poderoso, digo, no tiene comparación de lo que hacen las vitaminas. Entonces, ¿por qué preocuparnos solo por las vitaminas C, la vitamina D y todas esas cosas? ¿Por qué mejor no nos ocupamos en el poder que tiene la palabra para que si mi cuerpo asimila las vitaminas o no las asimila por lo que sea, la fe que trae la palabra de Dios esté fortaleciendo todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? Entonces, no te preocupes por qué estás comiendo. Y no me refiero, y no me malentiendan que no es importante, por supuesto que es importante. Pero lo más importante y lo poderoso y lo que realmente tiene poder es la palabra de Dios. Imagínate que alguien no tenga el recurso económico para estar comprando vitamina C, vitamina D, las omega 3, las astaxantinas, todas las vitaminas que tú conozcas, y que no tiene los recursos para hacer estudios rigurosos de control, que no tenga todos esos recursos, pero tiene la palabra de Dios y hay fe activa, hay fe entrenada. Esa persona no va a necesitar ningún recurso natural, porque poner nuestra confianza en lo natural es tener una fe natural, una fe basada en los sentidos naturales. Pero nosotros no estamos llamados a vivir así como el mundo vive, estamos llamados a vivir de una manera sobrenatural. Así es que con esta transmisión de este día, yo te animo a que tú profundices en la palabra, a que no la leas, que la estudies, a que no la leas, a que la medites, a que no la leas, a que te la aprendas de memoria. Tal vez no te sepas la cita, el libro donde está la cita, el lugar, pero que te sepas el principio, que te sepas el concepto de la verdad de Dios, porque esto va a estarte trayendo cada vez más libertad, y de esta manera vas a poder experimentar todos los días la vida de Dios que ya está en tu espíritu. Eso es algo real. La vida de Dios ya está dentro de ti, en tu espíritu. La vida de Dios no va a venir, ya te la dio en Jesucristo. Jesús ya está dentro de ti. Primera de Juan 4:17 dice, pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Ya tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Así es que ahora a nosotros solamente nos toca poner la palabra de Dios, que nuestro entendimiento sea renovado y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo oraba por las iglesias y les decía, Señor, que ellos puedan entender la supereminente grandeza de tu poder. Y ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros y a favor de nosotros para nuestro beneficio, para beneficio de nuestra casa, para beneficio de nuestra familia, para beneficio de todo lo que tenemos como posesión. Eso es lo que Dios nos dejó, ese poder, ese mismo poder. Imagínate, el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte y lo levantó y lo llevó a sentarse en los lugares celestiales a la diestra del Padre, es el mismo poder que está en ti y que opera, ya está operando dentro de ti. Pero ¿de qué depende? De la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y no es escuchar como cualquier cosa, es poner atención. Cuando la Biblia dice, inclina tu oído a mis palabras, a mis razones, es pon atención. Pon atención. No sé si te ha tocado ahorita que los jóvenes, y a veces hasta nosotros, estamos muy metidos en los celulares. Y entonces, si alguien
Por ejemplo, los hijos están en el celular y tú le dices, oye hijo, tiende la cama. Pues no te contestó y tú crees que te escuchó. Pero el hijo no te está poniendo atención. O te dice sí, pero no te puso atención. Nada más oyó que le dijiste algo. Y entonces pasan 2 horas y no tendió la cama. ¿Por qué no tendiste la cama? ¿Cuándo me dijiste que la tendiera? Te dije hace 2 horas. Y me dijiste que sí. Ah, no te oí. Es que no estaban poniendo atención. Y Dios nos dice, pon atención. Pon atención a mis palabras. No las menosprecies, honra mi palabra, pon atención a mi palabra. Ahorita estamos diciendo mucho esto, estamos viviendo tiempos en los que necesitamos poner más atención que antes, poner atención todos los días y que este sea nuestro estilo de vida como hijos de Dios, sabiendo que la vida de Dios ya está dentro de ti. Y ahora ocúpate de que vivas la vida de Dios todos los días, en la vida cotidiana, en tu familia, en todo lo que te rodea, que tú puedas vivir la vida de Dios. Y esto depende de ti. Y esa fe perfecta ya la tienes en tu espíritu. Ahora, ¿qué hay que hacer? Desatarla a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y bendecir esta semilla que quede guardada en nuestro corazón. Padre precioso, te damos gloria y honra, Señor. Eres bueno, eres maravillosamente bueno, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana y nos diste a Jesús. Nos diste a Jesús para que ahora a través del sacrificio de Jesús nosotros podamos reinar en esta vida. Reinamos en vida, Señor, gracias a la vida de Dios que ahora mora dentro de nosotros en nuestro espíritu. Por eso hoy te damos la gloria y la honra por lo que has hecho por nosotros, porque has sellado nuestro espíritu, porque somos altamente favorecidas, porque somos totalmente perdonadas, porque hemos sido perfectamente justificadas, somos grandemente bendecidas, profundamente amadas, somos como Jesús es en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, por las llagas de Jesús ya hemos sido curadas. Tenemos en nuestro espíritu todo el bien, todas las promesas de Dios son sí y son amén en Jesucristo en nuestro espíritu. Gracias por tu vida dentro de nosotros, Señor, y por todo lo que nos has dado, por tu sabiduría, por tu palabra, por la fe, por tu espíritu, por la sangre de Cristo Jesús, por la redención eterna. Gracias por todo lo que nos has dado, por tu justificación, porque ahora podemos vivir en gozo y alegría, sabiendo lo que nos depara el futuro y sabiendo hoy, Señor, que el futuro de cada uno de nosotros está en tu palabra, y tu palabra dice que el futuro es de bien y no de mal, para vivir en un futuro lleno de gloria y lleno de esperanza. Te damos las gracias por esta mañana, por esta palabra, y yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada persona que está conectada y a cada persona que después estará escuchando esta palabra. En el nombre precioso de Jesús, tú eres el único de recibir la honra y la gloria. Amén y amén. Nos vemos.